Saludos muy cordiales, soy Ronald Bracho y este es tu programa Café Converso. Hoy tenemos un programa muy especial, compartirá con nosotros una persona muy cercana a nuestro programa, ella es María Elena Morán. Compartirá con nosotros su experiencia en la escritura y fundamentalmente sus grandes recomendaciones para todos aquellos que anhelan, que desean iniciar en el hermoso arte de la escritura. Así que si tú estás en esa etapa de inicio de escritura, si estás en ese momento en la cual no logras salir de las trabas ante el papel en blanco, pues este es tu programa y así que a correr y tomar papel y lápiz porque hoy recibiremos algunos tips que nos ayudarán a nuestro crecimiento profesional. Hoy estará con nosotros María Elena Morán. Ella es graduada en Comunicación Social en la Universidad del Zulia para el 2007 en Venezuela y cursó estudios en guión cinematográfico en la Escuela Internacional de Cine y Televisión de La Habana, Cuba en el 2012. Es magíster y doctora en escritura creativa por la Pontífica Universidad Católica de Río Grande del Sur para el 2022. Actualmente está radicada en Sao Paulo, Brasil. Tiene cuentos publicados en diversas antologías. De igual manera también ha escrito en revistas electrónicas. Su primera novela, Los continentes del adentro, fue publicada en Brasil para el 2021 y en España. Y este año 2022 recibió el premio Café Gijón por su novela Volver a Cuando, Ediciones Ciruela. Saludos María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es un gusto para nosotros tenerte en nuestro programa Café y Converso, compartir contigo tu experiencia a la hora de escribir y todas aquellas recomendaciones que les puedes dar a toda nuestra audiencia que transmitimos a través de las diversas plataformas de podcast con las que contamos, con las que disponemos y a través de nuestro canal de YouTube. Estamos muy contentos por tenerte con nosotros. Hola Ronald, mucho gusto, es un placer estar aquí con ustedes y quería agradecer mucho la invitación para Café y Converso, que ya sé que va a ser una conversa deliciosa porque hablar de literatura y de escribir y de procesos creativos es siempre una delicia. Entonces muchísimas gracias por tenerme aquí. María, nos gustaría que nos hablaras en esta ocasión sobre tus inicios en la lectura. ¿A qué edad tú te hiciste consciente de que te gustaba la lectura y te sentiste motivada pues a leer y a escribir? Mi relación con la lectura es algo muy íntimo y muy familiar que me viene desde siempre. Sí, algunos de los recuerdos más bonitos que yo tengo de mi infancia, así que ni siquiera sé decir cuántos años yo tenía, porque creo que ni siquiera sabía leer, es de mi papá leyéndome Gira Luna de Andrés Eloy Blanco, mi mamá también. Y en mi casa siempre hubo muchísimos libros y mi papá siempre fue muy lector. Entonces, el libro para mí, el libro como objeto siempre fue una cosa muy familiar, muy a la mano. Y, mm, y yo creo que fue ya un poco más, de niña leí bastante, pero yo nunca leí cosas que fueran infantiles como tal, siempre leí como cosas que yo pudiera leer, ¿no? Y en la adolescencia sí comencé a tener un interés ya que era muy mío, muy independiente de mi familia. Y entonces me acuerdo que había la colección de libros del Nacional, mi papá la compró, bueno, la íbamos comprando, ¿no? Cada domingo. Y yo me devoré todos esos libros, así como tenía como 13, 14, 15. Y de ahí en adelante fui diversificando las lecturas y, en fin, comenzando a leer cosas más contemporáneas también, no solamente los clásicos, pero la lectura para mí fue una cosa de la infancia, así de muy chiquitita, de una cosa que era un vínculo, era una experiencia con mis padres, ¿no? Era un momento
bonito, un momento de estar juntos. Entonces es una relación muy, muy afectuosa. El gusto por la lectura, ¿tú consideras que depende mucho fundamentalmente de la motivación de la familia, bien sea del papá, de la mamá, del abuelo, de la abuela, de algún primo, de algún tío, eh, o está asociada con una necesidad inherente a la persona? Me parece que lo que es inherente al ser humano es una cierta búsqueda por el arte, sea cual sea, ¿no? En nuestro caso estamos hablando de literatura, ¿no? Sea por la vía de la lectura o de la escritura, pero me parece que todo el mundo tiene en mayor o menor medida esa necesidad y que es una necesidad en fin, que pasa por todas las artes, sea por la simple necesidad de ver una película o de escuchar una música, una canción, o de dibujar o de ver obras de artistas plásticos, en fin, todos tenemos esa sed, esa necesidad. Con relación a la lectura, me parece sí que es mucho más frecuente encontrar personas lectoras que hayan tenido acceso a ejemplos de lectores, ¿no? En su círculo más cercano, padres, tíos, en fin, cualquier lugar, de cualquier persona de la familia o, por ejemplo, profesores, profesoras, es súper importante eso, ¿no? Porque muchas veces es en la escuela que tenemos ese ejemplo. Pero me parece que ese ejemplo a veces no necesita ser una cosa muy, muy grande, a veces es un simple destello, un simple momentico que hace que una persona se enamore de la posibilidad de la lectura, ¿no? Y, y creo que en eso no hay reglas, ¿no? Como cualquier enamoramiento. Basta una persona tener acceso en un determinado momento a una cosa que la maraville para encantarse, ¿no? Y de ahí para el frente ya es simplemente crear el hábito, que tampoco es fácil, pero bueno, cuando hay el deseo se consigue. Es hermoso cuando nosotros desarrollamos un esfuerzo por la promoción de la lectura desde cualquier instancia, desde cualquier espacio, desde cualquier motivación, porque encontramos en la lectura factores fundamentales para el crecimiento de la persona, ¿no? Para su embellecimiento como ser humano, para resaltar esos valores fundamentales que están inherentes, esos sí son inherentes a la condición humana, ¿no? A la parte de la dignificación de la condición humana. Pero leer como siempre lo sabemos, pero además que de saberlo lo hemos vivido, es una experiencia que te lleva a construir mundo y a expresar también tu mundo y tus opiniones y tu punto de vista, ¿no? Y cómo hemos visto también maneras de ver el mundo a través de los libros, a través de cuentos, de novelas, de obras de teatro, y nos ha encantado de alguna forma u otra. Y creo que la tarea del lector y del escritor se basa fundamentalmente en que el otro también ame ese mecanismo, ame ese bello instrumento que es el libro y la lectura, ¿cierto? Pues sí, yo creo que es exactamente eso y que a través de la lectura y de la escritura entendemos entonces ese mecanismo que pasa por la construcción de nuestro propio mundo, por el entender nosotros mismos lo que pensamos, lo que podemos llegar a pensar. Eh, yo no sé para ti, pero para mí la lectura y la escritura principalmente son siempre un proceso de elaboración interna de cuestiones que me obsesionan, cuestiones que me preocupan, sobre las cuales me estoy cuestionando. Y es siempre un proceso muy, muy importante para mí, ¿no? Y yo creo que eso, así como lo siento cuando escribo, es lo que yo quisiera que ocurriera en el lector cuando se enfrenta con cualquier cosa que yo escribo, ¿no? Porque así como construimos nuestro mundo y aprendemos a expresar nuestro mundo, sea por la lectura, por la escritura, creo que el proceso más importante que ocurre
es esa propia expansión de nuestro mundo, ¿no? Ese horizonte que crece, que se abre para que quepan nuevos puntos de vista, nuevas experiencias de existencia, ¿no? Que me parece que eso es, al final de todo, es si la literatura tuviera que tener una tarea, yo creo que es esa, ¿no? El arte de una forma general. Es esa cosa de ensancharnos el mundo, de abrir, abrirnos más ojos, ¿no? Parece que en vez de tener dos, tenemos varios pares de ojos o varios pares de lentes diferentes con diferentes colores y tamaños, ¿no? Y ahora que hablamos de mundo, nos gustaría, María, que nos contaras esa travesía tuya desde la Universidad del Zulia, estudiando comunicación social en Venezuela, pero luego, pero luego te fuiste, ¿no? Te fuiste de tu país a conocer un mundo, a entender también tu país desde la mirada de afuera y a su vez también a estudiar y comprender nuevas realidades. Pues sí, hace un tiempo ya que yo no solamente soy maracucha o venezolana, sino que soy varias otras cosas, porque yo pienso que cada lugar por el que uno va pasando va marcando un poco esa identidad, un poco mucho, ¿no? Esa identidad. Y claro, todo este tiempo ha sido un preguntarme con una frecuencia muy grande, quién soy yo, ¿no? Y qué me define, cuáles vínculos me definen y qué es mi patria y cuál es mi cultura y cómo, porque son conceptos que son móviles, ¿no? Que se van ampliando, se van cambiando, van modificándose inevitablemente, ¿no? Una experiencia muy grande que me tocó vivir fue, yo salí de Venezuela en 2009 porque me fui para Cuba a estudiar en la Escuela Internacional de Cine de San Antonio de los Baños, donde, bueno, conocí gente de todas partes del mundo, conviví con gente de todas partes del mundo durante 3 años y de esa experiencia uno no vuelve igual, ¿no? Y qué bien que no vuelve igual. Y después de allá vine para Brasil por una historia de amor que comenzó justamente en Cuba y que continúa. Y entonces vino el desafío mayor, me parece, el más grande hasta ahora, que es el tema de existir en otra lengua, ¿no? Que no es la lengua materna, pero es una lengua en la que aprendemos a ser quienes somos en el momento, ¿no? Porque yo digo, mi etapa adulta ha sido principalmente en portugués. Y claramente yo solamente he sido esta persona con esta edad en este momento y hablando portugués. Entonces es una marca que es una marca indeleble, ¿no? En mí. Y la propia relación con la española ha cambiado muchísimo en ese sentido, ¿no? Es súper interesante viajar y vivir. Hasta la fecha tienes dos novelas publicadas, dos novelas con gran éxito, con una gran acogida en España y en Venezuela y en muchas partes, por supuesto en Brasil. Quiero preguntarte por la inspiración de tus dos novelas, en qué te basas, en qué te inspiras, qué te motivó a trabajar en esos temas que a simple vista pueden ser complejos por su actualidad, por su sensibilidad en algunas personas. ¿Cuál fue tu inspiración para trabajar en esos temas en tus novelas? Ese asunto de escoger un tema, a veces me parece que, por más metafísico que eso parezca, parece que es el tema en que el que lo escoge a uno, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, mi primera novela tiene que ver con locura y con mujeres y con historias de familia. Y, y la locura en sí, así, la simple premisa de perder el control, perder la razón, perder el poder sobre tú mismo, sobre tu cabeza, sobre tu cuerpo, sobre tu vida, es uno de mis grandes miedos y creo que por eso me interesó explorarlo, ¿no? Eh, Trabajar porque una cosa es estar loco y otra cosa es tener mucho miedo a la locura. Mi personaje se pasea más por ese mundo del miedo a la locura.
y en eso somos, lo compartimos, ¿no? El otro tema de la novela que aún va a ser publicada a finales de enero por Ciruela, es un tema, el tema Venezuela, el tema eh, crisis migratoria y en fin, creo que el telón de fondo de todo es cómo esa cuestión de una crisis nacional impacta en la esfera íntima de una familia, ¿no? Yo creo que es eso, dónde termina un país y comienza una familia. Ese me parece que es el tema y es muy evidente de dónde viene esa necesidad de hablar de eso. Yo estaba muchísimo tiempo sin poder escribir, ni hablar, ni pensar, ni sentir sobre más nada que no fuera lo que estaba pasando. Yo empecé a escribir en 2018 y entonces en ese momento era algo que me tenía totalmente avasallada y eso siempre es lo que pauta mis escrituras, ¿no? La obsesión, yo creo. Y tal fue el éxito de tus novelas, que por supuesto has recibido reconocimientos por cada una de ellas, pero en este año 2022 has recibido el premio Café Quijón por la novela Volver a Cuando, ¿no? Tu última novela a la cual nos estás comentando sobre el tema migratorio, sobre la situación interna del país, de Venezuela. Eh, Cuéntanos cómo fue la experiencia de el verte motivada a participar en este premio y luego el recibir la noticia de que, de que ganaste el premio, de que lograste la meta de participar y ser premiada con el premio Café Gijón. Yo creo que todos son apuestas grandes que yo he hecho. La novela yo la escribí en el marco de mi doctorado en escritura creativa aquí en Brasil y, y bueno, fue todo un proceso muy interesante, muy dolido también, pero en fin, fue hasta terapéutico, si lo podemos poner en esos términos. Y yo me decidí a participar en el premio, que es un premio para obras inéditas, porque como la primera novela, que se llama Los continentes del adentro, había sido publicada por una editora más pequeña, pequeñita de hecho, yo quería buscar así como cuál sería la forma de yo llegar tal vez a un público mayor, a llamar más la atención en otros lugares porque yo estoy en Brasil, ¿no? Y aquí logro hacer circular el libro así, tal vez con más facilidad porque estoy aquí, ¿no? Ahora, ¿cómo publicar fuera y cómo hacer que circule, ¿no? Y entonces una opción son los premios. Y yo pensé que era una apuesta así como que muy grande, ¿no? Como yo me inscribí pensando que bueno, que no iba a ocurrir, no porque no me parezca que el libro sea bueno, sino porque dudaba de que de que tuviera el perfil de un premio en España, ¿no? Por más que sea un premio internacional. Porque era un libro fue un libro que yo escribí con todas las libertades del mundo, con toda la honestidad del mundo, sin atenerme a esas preocupaciones que a veces tenemos de, ay, ¿quién lo va a leer? ¿Va a gustar? ¿No va a gustar? Yo hice lo que yo quise, como yo quise, y tal vez fue eso lo que hizo que ganara el premio, ¿no? Nos gustaría también que nos compartieras, María, tu proceso de planificación de tus novelas. Eh, Eres una escritora de mapa, de brújula. ¿Cómo haces para planificar una novela de ese tipo, de ese nivel con el que tú estás escribiendo? Mira, yo tengo una serie de herramientas barra vicios que vienen de mi trabajo con cine, con guión, que creo que me facilitan un poco el trabajo porque ya era como que un método que yo tenía y que simplemente lo adapté. Yo voy creando lo que se conoce como una escaleta, ¿no? Que es como que punto por punto, qué es lo que ocurre en la novela, en la historia. Y yo me hago así como que un mapa general con fichas. Yo adoro usar fichas así en la pared o post-it de colores. Yo soy la loca así de la organización de esas cuestiones.
porque yo necesito tener todo bastante planeado. Y cuando digo planeado me refiero a simplemente saber qué va a ocurrir, cuál va a ser el siguiente paso de una forma general. Porque ese saber cuál es el próximo paso lo que me permite tener una libertad absoluta para dentro de cada capítulo hacer lo que yo quiero. Es como tú tener es eso, saber cuál es el mapa y bueno, tú sabes cuál es el camino, tú llegas a ese camino como tú quieras. A veces tú agarras la bicicleta, a veces tú vas corriendo, a veces te dan la cola en un carro, a veces te montas en una chirrinchera. Y entonces, bueno, yo hago eso, yo suelo tener cosas así varias, si son, por ejemplo, volver a cuando son 5 narradores diferentes. Entonces yo tengo una línea de cada color para cada narrador con fichas diferentes que yo iba jugando, colocando, moviendo, qué pasaba si yo ponía esto aquí antes, qué informaciones dejaban de aparecer, qué informaciones yo pasaba a dar, ¿no? Y cómo cada una de esos movimientos genera efectos interesantísimos, ¿no? Y muy diferentes. Entonces todo ese rompecabezas es la parte que yo más me divierto haciendo. Me encanta. Y claro, después la escritura es otra historia, otro placer, ¿no? Pero me gusta mucho esa primera parte. ¿Y posees algún ritual antes de sentarte a escribir? Algo que te gusta hacer, algo que te gusta, algún hábito que tú tengas, que tú digas, bueno, yo me he visto de este color, me pongo esta prenda de vestir, o alguna otra cosa que tú tengas, que tú digas, oye, previo a sentarme a escribir, debo hacer tal cosa. Cuando yo estoy en uno de esos periodos que a mí me gusta llamar inmersión, que es cuando yo de hecho me siento frente al computador y empiezo a escribir una palabra tras la otra, porque escribir es un proceso que comienza mucho antes cuando uno ni siquiera carga un lápiz en la mano, una computadora en la mano. Pero bueno, cuando ya estoy ahí sentadita enfrente, eh, tengo una serie de cuestiones así que yo hago, ¿no? La primera es que yo soy súper matutina, entonces el periodo que más, en el que siento que produzco mejor, que escribo como con más frescura, como mejor, así, ¿no? Es la mañana y bueno, a veces en la tarde también ocurre un pico de productividad, de insights, así. Este, y en ese sentido, creo que el ritual más importante que yo tengo es un buen desayuno, un buen café. Y bueno, ya yo me voy luego yo tengo un pequeño escritorio, así un cuartito donde yo trabajo. Y en ese cuartito entonces yo estoy rodeada de imágenes imágenes afectivas o imágenes, en fin, de arte. Tengo una lucecita que una lucecita amarillita que en realidad no ilumina, simplemente es para dar ambiente, ¿no? Y yo pongo muchas veces, a veces me gusta más el silencio, pero a veces cuando siento que estoy necesitando un estímulo extra, yo tengo unas playlists principalmente de música clásica y que parece un cliché, pero que realmente funciona. Bach es súper bueno para poner a uno en situación de escritura. Y a veces jazz, en fin, a veces, eso es cuando necesito un extra, si no, yo soy muy del silencio. Pero creo que eso es lo que hago, así como que trabajar de mañana, después de mi desayuno y con silencio o música chévere, así que me pone en sintonía. ¿Y cuál es la novela que más te ha costado escribir y por qué? Esa es una pregunta difícil porque volver a cuando eh, me costó mucho, pero no tanto durante la escritura, me costaron mucho los momentos previos, así los momentos de planificarla, los momentos de encarar ese tema, justamente por la cantidad de dudas que yo tenía. Pero la verdad es que cuando yo empecé a escribir fue un proceso muy catártico. Entonces realmente la escritura en sí fue mucho más placentera como tal. Creo que los sufrimientos venían como que alrededor, la cantidad de inseguridad que yo tenía con tantas cuestiones así por lidiar con un tema tan cercano, tan espinoso, tan difícil todo, ¿no? Pero yo creo que el proceso de escritura como tal de Los continentes del adentro fue más sufrido. Y yo creo que tiene que ver con que era mi primera novela, con que también era un tema delicado, con que también había un montón de inseguridades alrededor del tema. Pero creo que principalmente por la falta
de experiencia, ¿no? Escribiendo un proyecto de narrativa larga, porque yo había escrito guiones, pero los guiones son como que otro universo, que por más que me haya dado herramientas, es muy diferente del flujo en el que uno tiene que, diferente del flujo al que uno tiene que entrar cuando escribe una narrativa larga. Entonces me acuerdo que con los continentes del adentro hubo varios momentos así de bloqueo, de dificultad para volver a entrar en la historia. Siempre que paraba era como un sufrimiento para entrar de nuevo. Y volver a cuando, por el contrario, fue así como un vómito, ¿sabes? Como que empezaba a trabajar y fluía y yo iba como si fuera un maratón. Y entonces yo creo que fue doloroso, pero fue placentero en realidad. ¿En qué proyecto estás trabajando ahora? ¿Cuál es tu siguiente proyecto literario con el que nos vas a sorprender? Mira, yo estoy siempre trabajando en varias cosas al mismo tiempo, ¿no? Entonces siempre tengo algunos proyectos de cine que son con otras personas, entonces es una cosa, es menos, digamos, menos personal en varios sentidos. Proyecto mío literario, tengo una novela que acabo de terminar una primera versión y que nuevamente eh, investigo, en fin, cuestiono el tema de la migración, del brote migratorio venezolano, pero esta vez desde el punto de vista de quien lo recibe aquí en Brasil. Y es una historia que ahora me pregunto sobre esos límites entre la ayuda y el altruismo y dónde empieza una cosa y termina la otra, este, en qué momento la ayuda, cuando te ayudan, tú al mismo tiempo adquieres una deuda, ¿no? Y cómo lidiar con esas cuestiones, en fin. No puedo hablar mucho porque, en fin, estoy en negociaciones, pero, pero es eso, así ahora es como que una mirada desde Brasil a personajes que vienen de Venezuela. Esta vez es una historia más de familia, pero también de amistad y en fin, de entendernos, así encontrarnos en esos lugares siempre difusos, ¿no? De algo que estamos empezando a conocer y está lleno de confianza y de desconfianza al mismo tiempo y de apuestas altísimas que la gente hace con lo desconocido y, en fin. Pero estoy en eso y quiero organizar tengo unos varios cuentos por ahí sueltos y estoy queriendo organizar un libro de cuentos, escribir algunos otros para completar una buena cantidad y en eso estamos. Para ir cerrando esta conversa que ha sido realmente placentera para nosotros y que eh, seguramente a todos los que nos escuchan por nuestro podcast Café y Converso a través de las diversas plataformas digitales que estamos transmitiendo. Queremos también que nos comentes, María, cuáles serían tus recomendaciones, dos, tres recomendaciones para todas aquellas personas que desean comenzar en ese hermoso arte de la escritura. Yo creo que un primer consejo tendría que ser necesariamente eh, que escribamos siempre sobre cuestiones que realmente nos importan, sobre aquellas cuestiones que de alguna forma no salen de nuestra cabeza, porque es siguiendo yo las llamo obsesiones, ¿no? Esas ideas fijas que realmente logramos escribir alguna cosa fuerte, poderosa en el sentido de real, ¿sabe? Porque en la medida que uno lo siente, en esa misma medida los lectores, las lectoras van tal vez a intuir eso, ¿no? A experimentar eso con lo que uno trabajó. Porque a veces nos dejamos un poco llevar por ideas de que hay lo que está de moda, lo que el mercado está queriendo, los temas que están siendo más difundidos y tal, y todo eso son cuestiones que sí están ahí, pero que no puede ser lo que marque el deseo de escribir. Nuestro deseo es una cosa mucho más íntima, ¿no? Mucho más de hacer siempre una investigación personal y profunda, y eso es lo que importa. Y dos consejos rápidos que son, uno, prepararse, estudiar, leer mucho, frecuentar talleres si es posible, porque hay que estudiar, hay que prepararse porque hay muchas cuestiones que vienen por ahí.
Y la otra cosa es tener paciencia, paciencia tanto para estudiar, para prepararse, como para dejar que el tiempo también haga lo suyo, porque a veces tenemos mucha prisa por publicar, y estamos ansiosos y queremos y tal, pero acabamos atropellando otros procesos, ¿no? Entonces, en todo ese universo de la literatura, la paciencia es importante desde el minuto cero, que es pensar la historia, hasta esperar la respuesta de una editorial, porque todo se tarda mucho. Tú dices. Entonces, paciencia, prepararse y mantenerse real consigo mismo. María, danos, indícanos cómo podemos, cómo podemos adquirir tus novelas, eh, a través de qué medios podemos nosotros apropiarnos de ellas acá en Venezuela, también a los que están en España, por supuesto, que nos escuchan a través de la plataforma de ebooks y muchas otras partes, en Argentina, en Chile también nos están escuchando. Entonces, en Colombia, coméntanos cómo podemos adquirir tus novelas. Los continentes del adentro está a la venta en Amazon, en varias plataformas de ventas, de comercio de libros. Y está a la venta también, claro, en el site de la editora, que es menadeseditorial.com. Hay ebook y hay libro físico. Claramente el libro físico va a ser bastante caro para otros lugares que no sean España o Europa, pero bueno, también hay ebook. Y Volver a Cuando va a salir, va a ser publicado finales de enero, inicios de febrero, por Ediciones Ciruela, y va a estar, claro, en la web de la editora y también en plataformas de comercio, ¿no? Como Amazon y en fin. Y en librerías en España y fuera de España va a ser distribuido para varios países con los cuales la editora tiene convenio de distribución. Y en el caso específico de Venezuela, yo estoy viendo cómo hacer para llegar, para que el libro llegue hasta allá. Quiero hacer un lanzamiento en Caracas, si es posible hacer uno en Maracaibo, y ver cómo hacer para que el libro circule hasta allá. Y entonces, bueno, creo que vamos a necesitar un esfuerzo extra por, en fin, por todas las cuestiones, cómo funciona todo o cómo no funciona en Venezuela, esas cuestiones de comercio. Pero yo necesito que ese libro llegue a Venezuela, quiero mucho, lo que más me importa, entonces voy a hacer lo que esté a mi alcance para que llegue. Muchas gracias, María, por compartir con nosotros en este tiempo, conversando sobre tu experiencia. Ha sido muy enriquecedora para todas aquellas personas que deseamos, anhelamos comenzar a escribir y publicar y poder sentir cómo muchas personas pueden verse reflejados en nuestras obras y pueden de alguna forma u otra también expresarnos que les gusta cómo escribimos, que se sienten identificados con el trabajo y que nos motivan a avanzar, a seguir adelante de alguna forma u otra. Estamos muy complacidos, agradecidos contigo, María. No, mira, el placer fue todo mío. Adoré nuestra conversa y espero que estas ideas que fuimos tejiendo así en el aire eh, se hagan eco en quien nos está escuchando y que bueno, que de alguna forma se sientan acompañados en en esta batalla tan loca y maravillosa y desafiante al mismo tiempo, que es dedicarse a la literatura y a cualquier arte, ¿no? Principalmente a esta cosa de estar obsesionados por contar historias y entendernos entre ellas, ¿no? Muchísimas gracias y bueno, saludos a quien nos esté escuchando en cualquier parte. Muchas gracias a todos ustedes por compartir con nosotros este momento. Visiten nuestra página web www.ronaldbracho.blogspot.com. Allí podrán encontrar más información sobre cada uno de nuestros programas y escríbanos a nuestro correo electrónico cafeyconverso@gmail.com. Así que estamos muy agradecidos a todos ustedes por compartir con nosotros. Yo soy su amigo y hermano Ronald Bracho y este ha sido su programa Café Converso para ti.